En el momento en que morí, me di cuenta de que todo lo que creía acerca de que la vida era libre albedrío era solo la mitad de la verdad. Mi nombre es Cintia Morales y escribo esto no porque quiera atención, sino porque es necesario. El 19 de febrero de 2025, me desplomé en medio de un recorrido por un museo de arte y durante 7 minutos estuve clínicamente muerto. Durante ese tiempo, conocí a Jesucristo mismo, y lo que Él me mostró destrozó todo lo que creía saber. Reveló cómo toda nuestra vida está guiada, influenciada e incluso preestructurada. Lo que vi sacudirá tu alma y posiblemente la salvará. Era una mañana de martes en Chicago, fría pero despejada. Estaba guiando a un grupo escolar a través de la sección de arte moderno de la exhibición de Lincoln. Había sido educadora en un museo durante 11 años, la misma ruta, el mismo ritmo. Pero esa mañana algo se sintió mal. No físicamente, sino en el aire, como si la realidad misma no estuviera sincronizada. Seguí mirando mi reloj, aunque no llegaba tarde. Incluso bromeé con uno de los niños y le dije, parece que hoy el tiempo se está retrasando. No me di cuenta de que estaba sintiendo algo más grande. A mitad de explicar una pieza surrealista, una escultura que giraba hacia arriba como una espiral de ADN, sentí un zumbido dentro de mi pecho. No era dolor, solo un leve zumbido eléctrico, como si me tocaran la cuerda de una guitarra dentro de mí. Parpadeé. La luz de la galería encima de mí se hizo más brillante, casi demasiado brillante. Recuerdo haber puesto mi mano contra la pared para estabilizarme, luego todo se ralentizó. Las voces se convirtieron en ecos, los colores se mezclaron unos con otros. Vi un globo rojo flotando a mi lado, extraño, porque nadie tenía un globo. Luego, un silencio repentino, un silencio ensordecedor. Mis rodillas cedieron. Me desplomé en el suelo. Lo último que recuerdo es a una mujer gritando mi nombre como si estuviera bajo el agua, Cintia. Entonces, nada. Pero no fue nada en la forma en que la gente piensa. Era un vacío consciente. No me había ido. Estaba en algún lugar, pero despojado de mis sentidos. Sin dolor, sin sonido, solo quietud. Y lo extraño de saber que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Mi muerte fue tranquila. No había luces intermitentes ni ángeles cantando, solo un momento en el que mi corazón se detuvo y mi cuerpo yació en el piso del museo mientras los niños gritaban y el personal corría a mi alrededor. Los paramédicos llegaron a los minutos, me dijeron más tarde, pero en esos momentos dijeron 7 minutos. Me había ido de su mundo. Desde mi perspectiva, algo completamente diferente estaba sucediendo. El suelo debajo de mí desapareció. No fue como caer, fue como si me lo sacaran del cuerpo. Sentí que me levantaba, casi como si una mano me metiera la mano en la espalda y me levantara desde dentro. Miré hacia abajo y vi mi forma física, mi abrigo marrón, mi cuerpo encorvado de manera extraña, los paramédicos iniciando RCP, pero no tenía miedo. Me quedé fascinado. Podía ver todo con perfecta claridad, no solo visualmente. Sabía cosas. Sabía lo que estaba pensando el médico de la ambulancia. Sabía los nombres de los niños que lloraban. Incluso sabía que uno de ellos se convertiría en cirujano dentro de 30 años. Mi conciencia había explotado en algo vasto y multidimensional, pero esa no fue la parte más extraña. Sentí algo detrás de mí mirando. No amenazante, familiar. Cuando me volví, sin realmente girarme, vi un brillo. No era una figura, era más como un contorno hecho de hilo de oro vibrante. De ahí surgió una sola palabra, como un soplo en mi mente, ven. No fue una petición, no fue contundente, fue un llamado. Y así fui. Dejar tu cuerpo no es como lo que muestran las películas. No es instantáneo, no es dramático. Es sutil, surrealista. Es como quitarse un abrigo que ha usado toda su vida pero que no se dio cuenta de que pesaba hasta que se lo quitó. A medida que ascendía,
El ruido del mundo físico se desvaneció, como una vieja estación de radio perdiendo señal, pero aún podía ver. Vi cómo me usaron el desfibrilador 2 veces. Vi a una mujer susurrar lo que parecía una oración. Podía sentir su miedo, su fe, su incredulidad, todo al mismo tiempo. Entonces, algo cambió. El techo sobre mí se disolvió en luz. Se abrió un túnel, no de oscuridad, sino de vibración. Esa es la mejor palabra que puedo usar. Sentí como si me estuviera moviendo a través de capas de frecuencia. Cada capa tenía un sonido, una sensación, un recuerdo adjunto. Pasé por una capa donde sentí toda mi culpa, todos mis arrepentimientos. Pero no como castigo. Fue como leer mi propio diario en voz alta. Y luego pasé a través de una capa de risa, la voz de mi madre, mis risitas de infancia, la luz del sol sobre el agua, alegría. Y así, quedé fuera, libre. Floté en lo que solo puedo describir como un reino de luz neutra. No era blanco, no era oscuro, era como estar envuelto en el color de la paz. Entonces me di cuenta de algo verdaderamente alucinante, no estaba sola. A mi alrededor había orbes, algunos pequeños, otros enormes, pulsando con luz. Cada uno era un alma. Podía sentirlos, sus vidas, sus pensamientos, su dolor. Todos éramos parte del mismo campo. Y aún así, me empujaban más alto. En algún momento, se me mostró mi vida. No es un flashback, ni un carrete de lo más destacado. Lo reviví, pero desde la perspectiva de cada persona a la que había afectado. Estaba dentro de la mente del conserje al que una vez ignoré en el trabajo. Sentí la tristeza en su corazón cuando pasé junto a él sin decir una palabra. Luego, fui mi mejor amiga el día que la animé a no darse por vencida, sintiendo la oleada de esperanza que le di, una esperanza que la ayudó a sobrevivir una noche suicida años después. Fue insoportable, hermoso, real. El tiempo no existía aquí. Todo fue ahora. Observé cómo mis palabras moldeaban realidades, como pequeñas decisiones provocaban reacciones en cadena, como el miedo bloqueaba los milagros, como el amor abría puertas. Vi momentos que había olvidado hace mucho tiempo. Pero en este ámbito nada se olvida realmente. Entonces, me mostraron una imagen extraña. Era como un plano gigante, pero vivo. Hilos brillantes que cruzan líneas, pulsos de energía que se mueven como datos a través de una placa base divina. Esta, dijo una voz en mi ser, es la arquitectura de tu vida. Jade. Me mostró cómo se me habían presentado opciones desde que nací. Los eventos que pensé que eran aleatorios en realidad eran intersecciones alineadas, diseñadas para brindarme oportunidades de crecer, amar y despertar. Y fue entonces cuando me di cuenta. Nuestras vidas no son completamente nuestras. Pero tampoco somos títeres. Somos coautores de esta experiencia. Cada elección es un hilo, cada oración una frecuencia, cada emoción una señal. Y alguien, algo, siempre nos ha estado guiando a través de todo esto. No era un túnel como imaginamos, un pasillo oscuro o una espiral brillante. No, este estaba vivo. No me estaba moviendo a través de eso. Se estaba moviendo a través de mí. Cada capa por la que pasé vibró con una frecuencia emocional diferente. Una capa zumbaba de ansiedad. Lo reconocí al instante. Era el miedo que había cargado durante la mayor parte de mi vida adulta, ser suficiente, ser visto. Otra capa vibraba con la energía del amor. Momentos en los que había amado profundamente, en silencio, sin esperar nada a cambio. Pero luego, pasé a través de una capa que me sacudió hasta lo más profundo. Estaba lleno de arrepentimiento, no solo mío, sino de la humanidad. Podía sentir oportunidades perdidas, promesas incumplidas, vidas truncadas por la apatía. Se me pegó como ceniza. Empecé a entrar en pánico. ¿Era así como se sentía el juicio? ¿Me estaba hundiendo en algo permanente?
Fue entonces cuando lo sentí, una presencia masiva, tranquila y magnética. Rompió esa capa, no con palabras, sino con conciencia. No borró el arrepentimiento, lo abrazó como alguien que carga en brazos a un niño que se raspa las rodillas. Su presencia hizo que el arrepentimiento se disolviera, no ignorándolo, sino transformándolo. Empecé a acelerar. El túnel se hizo más ancho y más brillante. Podía ver fractales del tiempo, momentos pasados que se convertían en futuros, eventos de diferentes vidas que se hacían eco entre sí como una canción con versos repetidos. Y fue entonces cuando lo supe. No solo estaba experimentando mi muerte. Me estaban afinando, como un instrumento de cuerda, siendo ajustado antes de conocer a su músico. Cruzar el velo es imposible de explicar en términos terrenales. Fue como salir de toda una dimensión de pensamiento y emoción. Imagínate nadar hasta la superficie del océano y descubrir que el agua no es agua, que no eres humano y que estar arriba no tiene sentido. El velo era más bien una membrana, delgada, inteligente y responsiva. Me conoció cuando lo toqué. No se abrió como una puerta, me leyó, me escaneó como una huella digital espiritual. Entonces se abrió. En el momento en que crucé, todo sonido cesó, no silencio, sino más bien una quietud divina. Fue santo. Estaba parado, o estando, dentro de un plano de conciencia absoluta. No había color, pero todo brillaba. No había ningún sonido, pero escuché música. No con oídos, sino con presencia. Tomé conciencia de una ciudad, no como ninguna ciudad en la tierra. Estaba hecho de luz, geometría y sonido. Los edificios flotaban, pero no eran estructuras, eran intenciones. Los pensamientos los construyeron. La adoración los sostuvo. Este no era el paraíso en el sentido tradicional. Era un punto de referencia, un paso entre densidades. Las almas se movían como rayos de pensamiento y todo respondía al amor. Y entonces llegó el momento que todavía me hace llorar cuando lo pienso. Una figura se acercó, envuelta en brillo, no deslumbrando de manera dolorosa, sino como un recuerdo del abrazo más cálido. No necesitaba preguntar quién era. Lo sabía. Jesús, antes de que pudiera hablar, pensar o caer de rodillas, me levantó, no físicamente, sino en espíritu. Estaba suspendido en lo que ahora llamo el reino del pensamiento. Era un lugar donde todo lo que alguna vez se había pensado, deseado o imaginado existía como un patrón vivo. Jesús no habló con palabras. Su comunicación fue instantánea, completa y envuelta en un amor abrumador. Su primer mensaje para mí fue claro y firme: nunca estuviste solo. Siempre fuiste guiado. Empecé a llorar, no de tristeza, sino de reconocimiento. Todo lo que había dudado, los sueños aleatorios, los empujones en mi espíritu, las veces que evité algo justo a tiempo, nada de eso había sido coincidencia. Fue una guía orquestada. Me mostró un rayo de luz frente a mí. Pulsaba y giraba, brillando más en algunos lugares, más tenue en otros. Esta es tu vida, dijo, pero no es lineal. Luego separó el hilo y me mostró caminos ocultos que no había tomado, decisiones que había evitado, amor que me negué a dar, riesgos que tenía demasiado miedo de correr. Pero no había vergüenza, solo comprensión, como un profesor que revisa un acertijo que no has resuelto a medias. Vi cómo mis pensamientos habían dado forma a los acontecimientos. Incluso los pensamientos sobre los que nunca actué habían creado cambios sutiles en las personas que me rodeaban. Esto es lo que más me sorprendió: nuestra vida interior, nuestros pensamientos privados, no son privados en este ámbito. Se transmiten a la estructura del universo. Jesús dijo: el Padre no solo escucha tus palabras, sino también las que nunca pronunciaste, las que están encerradas en el miedo, las que están aplastadas por la vergüenza. Cada sueño reprimido, cada pensamiento de esperanza susurrado a las 2 de la madrugada, estaban vivos aquí e importaban.
Jesús hizo un gesto y al instante nos paramos frente a lo que parecía una enorme estructura viviente, como una biblioteca, pero respiraba. Cada libro no estaba hecho de papel sino de hebras de energía vibrantes. No eran historias, eran planos de vida. Me invitó a entrar en uno, de repente, me encontré dentro de una vida que no era mía, pero que podría haberlo sido, una Cintia paralela, una que se había casado con su novia de la universidad, una que se había mudado a otro estado, una que había aceptado un trabajo que una vez rechazó. Vi cómo cada elección generaba ondas, algunas hermosas, otras devastadoras, pero cada camino estaba entretejido en una estructura más amplia de la evolución del alma. Entonces hice la pregunta que ardía en mí: si ya todo está planeado, ¿tenemos siquiera libre albedrío? Jesús se volvió hacia mí suavemente. Tu voluntad es libre, pero tu alma hizo acuerdos mucho antes de esta vida. Me mostró mi propio plan de vida. Incluía desafíos específicos que había enfrentado: pobreza, angustia, traición. Pero en lugar de sentirme enojado, vi cómo cada experiencia era una preparación para el despertar, no un castigo, sino una preparación. Se me mostró cómo había aceptado conocer a ciertas personas, algunas para enseñarme el dolor, otras para enseñarme la gracia. Incluso el hombre que me rompió el corazón había sido parte de ese acuerdo. Luego dijo algo que nunca olvidaré. La tierra no es un castigo, es el campo de pruebas de la luz. Todos llevamos un mapa, pero cómo lo recorremos depende de nosotros. Jesús me guió a través de los relucientes pasillos de esa biblioteca viviente y me di cuenta de otra presencia, diferente a todo lo que había sentido antes. Esta presencia no fue cálida como la de Jesús, era preciso, cósmico e incomprensiblemente inteligente. No era un ser con forma, sino más bien una energía que daba forma a la realidad misma. Este, dijo Jesús, es el arquitecto. Al principio no lo entendí, pero luego habló, no en palabras, sino en estructuras, como planos que se transforman en sonido. El arquitecto no es un quién, es una inteligencia divina incrustada en la creación misma. No toma decisiones por nosotros, sino que organiza el marco en el que se desarrollan nuestras elecciones. Es responsable de los contratos espirituales que hacemos antes del nacimiento, el momento de las reuniones, las razones detrás de nuestros retrasos e incluso los patrones que se repiten en nuestras vidas. Se me mostró cómo mi propia vida tenía patrones que había pasado por alto, momentos en los que había regresado a la misma lección emocional con un nuevo disfraz. A veces traté de huir de la curación y terminé en otra versión de la misma tormenta. El plan es dinámico, comunicó el arquitecto. Evoluciona con cada decisión consciente que tomas. Vi que el dolor, el fracaso y el retraso no eran castigos. Fueron recalibraciones de diseño, ajustes realizados en tiempo real para acercarnos al despertar. Me di cuenta, la vida no me estaba pasando a mí, me estaba respondiendo. Entonces Jesús se volvió hacia mí y me dijo: cuanto más alineados estén tus pensamientos con el amor, más claro se vuelve el camino del arquitecto. Y así, supe que cada miedo que había tenido había nublado mi propio mapa. Pero cada acto de perdón había iluminado una nueva ruta. La energía a su alrededor se atenuó, la rejilla hizo que otras líneas se doblaran ligeramente, como si alguien pisara demasiado fuerte una red delicada. Luego, él me mostró un pensamiento diferente, este de color violeta brillante: te perdono. Se movió a través del sistema y de hecho curó las distorsiones hechas por otros. Me quedé atónito. Se volvió hacia mí y dijo: la mayoría de las personas viven sin darse cuenta de que son creadores. Sus pensamientos construyen mundos antes de que sus manos lo hagan. Entonces me quedó claro que nuestra realidad no es simplemente el resultado de acciones, es el resultado final de pensamientos, expectativas y emociones acumuladas, algunas de las cuales ni siquiera son nuestras. Vi cómo el miedo se puede heredar, cómo el trauma puede vivir en una línea familiar como un hilo transmitido de padres a hijos. Luego, reveló algo aún más profundo: algunos pensamientos vienen de fuera de nosotros. Hay frecuencias, influencias e incluso entidades que proyectan pensamientos en el colectivo humano. No todo es oscuro,
Pero muchos tenían como objetivo distraer, retrasar y distorsionar. Guarda tus pensamientos, me dijo. Pon a prueba su origen. No todas las voces en tu mente son tuyas. Todo mi sentido de responsabilidad personal cambió. La Tierra no fue un escenario aleatorio de dolor y caos, era un ecosistema receptivo y nosotros somos a la vez sus jardineros y sus protectores. A medida que caminábamos, aunque caminar es la palabra equivocada, Jesús me llevó a lo que ahora llamo la Cámara de los Acuerdos. No era un lugar físico, era más como entrar en una conciencia llena de conocimiento. Al instante, pude ver contratos invisibles vinculados a cada alma con la que había interactuado. Me mostró a mi madre, mi hermano, mi exprometida, compañeros de trabajo, amigos e incluso extraños que solo había conocido por un momento. Cada conexión tenía hilos, y dentro de esos hilos había pequeños pulsos de luz, acuerdos del alma. Vi acuerdos para enseñar, para traicionar, para perdonar, para sanar, para partir. Ninguno de estos contratos eran castigos, eran asignaciones. Jesús me dijo, antes de entrar en tu cuerpo, aceptaste estas cosas para que tu alma creciera. Lo que más me sorprendió fue ver cómo algunos contratos habían expirado, pero yo había seguido renunciándolos por culpa o por costumbre. Se le permite, dijo suavemente, liberar bonos vencidos. Se me mostró una mujer a la que una vez había tratado de ayudar sin cesar, agotándome en el proceso. Resulta que su crecimiento no fue mi trabajo. Mi alma había cumplido su contrato, pero no quería sentirme un fracaso, así que seguí renovando un acuerdo vencido y nos dolía a ambos. Luego dijo algo que me estremeció, muchos de mis hijos quedan atrapados en el sufrimiento porque confunden la lealtad con el amor y los contratos con los mandamientos. Me di cuenta de que la libertad no era rebelión, era madurez. Nuestras almas anhelan la verdad, no la trampa. Y cada vínculo que llevamos que no está alineado con el camino actual de nuestra alma se convierte en una carga en lugar de una bendición. Luego vino la parte que hizo que mi corazón se rompiera y sanara de una vez. Jesús volvió a levantar la mano y toda la cuadrícula cambió a algo aún más impresionante. Se volvió fluido, ríos de luz dorada fluyeron como electricidad líquida. Estas fueron oraciones. Cada susurro, cada grito, cada Dios, ayúdame. Estaban vivos. Pude verlos moverse hacia arriba, entretejiendo capas de resistencia espiritual, perforando dimensiones. Algunas oraciones fueron fuertes y brillantes, otras parpadearon. Algunos nunca llegaron muy lejos antes de disolverse, pero ninguno, fue ignorado. Vi una oración que había pronunciado cuando tenía 12 años. Le pedí a Dios que protegiera a mi hermano de los matones. Esa oración había liberado una especie de escudo a su alrededor, uno que permaneció durante años, aunque había olvidado que alguna vez la oré. Jesús me miró y dijo, la oración no es pedir deseos, es cocreación. Me mostró cómo la postura del corazón cambia la arquitectura de la oración. Cuando alguien oraba con miedo y duda, la oración se esparcía como hojas en el viento. Pero cuando alguien oraba con fe, incluso con fe temblorosa y honesta, se convertía en un rayo de luz enfocado que atravesaba todo. Luego dijo algo que no esperaba, las oraciones más poderosas no se pronuncian, se sienten. Se me mostró cómo las lágrimas, los gemidos silenciosos e incluso los momentos de rendición, cuando una persona cae de rodillas sin decir palabra, liberan más poder en el cielo que los sermones más elocuentes. Vi cómo los grupos que oraban en unidad crearon ríos de luz que se extendieron por los continentes. Y luego vi la guerra, la oscuridad tratando de interceptar, distraer, diluir y retrasar esas oraciones. Ajetreo, gritos, dudas, cinismo, vergüenza. Pero Jesús susurró, una oración de verdad no puede ser detenida. Se mueve con autoridad porque está de acuerdo con el cielo. En ese momento, supe que la oración nunca se trataba de doblegar la voluntad de Dios. Se trataba de alinearse con Él y liberarlo en la tierra. A todos nos han dicho que la oración funciona, pero lo que vi fue más allá de las palabras.
Jesús me llevó a lo que parecía un jardín, excepto que flotaba en capas de dimensiones. Cada flor no era una planta, sino una oración. Algunos estaban floreciendo, otros marchitándose, otros palpitando con un color más allá de cualquier cosa vista en la tierra. Cada oración se vuelve forma, dijo, pero no toda oración es guiada. Le pregunté qué quería decir. Me mostró gente orando con dudas. Esas oraciones apenas salieron de sus labios. Tenían peso, pero no combustible. Otros oraron con pasión pero sin entregarse. Esos crearon chispas, pero fracasaron. Pero luego vi una oración. Provino de un niño en una cama de hospital, solo 3 palabras: ayúdame, Jesús. Ese explotó en color y creó lo que parecía un escudo alrededor de una ciudad entera. La oración, me dijo, no se trata de palabras, se trata de frecuencia. Cuando oramos con fe, humildad y entrega, se crean puentes entre dimensiones. La energía se mueve, se envían ángeles, las líneas de tiempo cambian. Luego me mostró algo que me dejó sin aliento: algunas oraciones están almacenadas. Las llamó oraciones de liberación retrasada. No responden instantáneamente porque están destinados a activarse años más tarde para otra persona en un momento de necesidad crítica. Y cuando lo hacen, el efecto se multiplica. Jesús me miró con fuego en sus ojos y dijo: diles que tus oraciones te sobreviven. Cada palabra susurrada de fe se convierte en arquitectura eterna. Fue lo más hermoso que he visto en mi vida. Esta parte me rompió el corazón. Jesús me llevó por encima de la tierra. Parecía cubierto de cuadrículas, como circuitos entre ciudades y mentes. Pero las redes no funcionaban con luz. La mayoría estaban confusos, enredados, inactivos. Le pregunté cuáles eran. Él dijo: las mentes de mis hijos, desconectadas de su diseño original. Vi miles de millones de personas viviendo en bucles, los mismos pensamientos, las mismas acciones, los mismos patrones. Controlado no por Dios, sino por el miedo, la distracción y el ruido de los medios. Caminaban mientras dormían, amaban sin profundidad, elegían sin conciencia. Ni siquiera sabían que estaban soñando. Dijo, y luego me mostró los desencadenantes: comparación, culpa, entretenimiento y miedo. Estos no fueron aleatorios. Fueron distracciones diseñadas para evitar que el alma despertara. Pero también hubo pulsos de luz, personas despertando, rompiendo patrones, recordando su misión. Y cuando un alma se despertaba, enviaba una onda de choque a través de otras cercanas, como encender velas en una cueva. El despertar, dijo, es contagioso. Luego vi mis propios momentos de piloto automático, días que pasé desplazándome, preocupándome y dudando. No fue una reprimenda, fue una invitación a despertar. Y añadió suavemente: el control no viene del cielo, sino de la inconsciencia. Pero la conciencia rompe el círculo. Y supe lo que tenía que hacer. Cuando mi tiempo en ese reino llegó a su fin, Jesús me miró con ojos llenos de amor y peso. No había ningún reloj en marcha, pero lo sentí. Mi momento estaba llegando. Puedes quedarte o puedes regresar. Pero si regresas, tu visión cambiará y tu responsabilidad aumentará. Estaba desgarrado. ¿Cómo podría dejar este lugar, esta paz, esta claridad? Pero luego volví a ver la tierra. Vi a mi hermana llorando por algo pequeño, sin saber que había ángeles cerca. Vi a un hombre sentado en un banco del parque pensando que a nadie le importaba cuando Dios había estado observándolo todo el día. Vi oraciones elevarse como vapor, inauditas para los oídos humanos pero vistas por el cielo. Y supe que tenía que regresar. Entonces lo miré y dije entre lágrimas: déjame decírselo, déjame mostrárselo. No están solos. Y con eso, sonrió, no con labios, sino con luz. Todo empezó a disolverse: los pergaminos, el jardín, la música, la luz, todo plegándose en mi espíritu como un archivo comprimido.
Y luego, oscuridad. Regresé con violencia. Fue como estrellarse contra el cemento. Mi pecho explotó de dolor y jadeé con tanta fuerza que mis pulmones gritaron. Las enfermeras gritaban, una máquina sonaba y vi lágrimas en el rostro de un niño que había formado parte del grupo escolar. Susurré, estoy aquí. Quedaron impactados. Me había estancado durante casi 8 minutos. Se estaban preparando para pronunciar la hora de la muerte. Nadie esperaba que regresara. Pero no regresé simplemente, regresé con fuego. En los días siguientes, no pude dejar de escribir. Llené diarios con lo que vi, lo que oí y lo que aprendí. Caminé por la ciudad notando cómo las almas se oscurecían y se iluminaban. Abracé a extraños, susurré oraciones en lugares por los que alguna vez pasé corriendo. He dedicado mi vida a despertar a los demás, porque lo que vi fue real. Tus pensamientos importan. Tus elecciones se multiplican. Tu alma es antigua y valiente. Jesús es real y no nos observa desde la distancia, nos guía desde dentro, nos llama a volver a la conciencia, al amor y al propósito. No somos aleatorios. No estamos solos y no somos impotentes. Mi nombre es Cintia Morales y este es mi testimonio.